Dentro de cada persona existe un diseño divino, un propósito que trasciende el tiempo, el mundo, la cultura y las circunstancias. Diseño original. Una experiencia de transformación, donde la fe y el carácter se unen para redescubrir quiénes somos y para qué fuimos creados. Conduce el motivador, Kevin Ramírez, aquí en Sion. Somos diseñados por Dios para reflejar su perfección. Dios le bendiga, querida audiencia. Muy buenas tardes, es viernes y como decimos acá, los cristianos lo sabemos, audiencia. Muy buenas tardes, querida audiencia, usted que sintoniza aquí Sion Multimedia en las diferentes plataformas. Mi nombre, recuerde que es Kevin Ramírez y me acompaña Israel Hernández acompañando a nuestro maestro Kevin. He estado ausente, Kevin, pero ya estamos de regreso. Sí, Primero sí. Dios, echándole ganas. Qué bueno, pero lo bueno que siempre es sirviéndole a Dios y eso es un privilegio, no importa dónde, en qué lugar, en qué servicio nosotros nos presentamos delante de Dios. Eso es lo más importante, estar activos. Por eso queremos saludar a toda la audiencia que sintoniza este programa de diseño original. Recuerden que somos diseñados por Dios para reflejar su perfección. ¿Y cómo vamos a reflejar su perfección? Haciendo todo aquello por lo cual Él nos ha enviado. Así de que si usted se quiere comunicar con nosotros, siempre tratamos de hacer un programa interactivo, dando oportunidad a las personas que quieran llamar por teléfono, que quieran mandar un comentario. Estamos en las diferentes plataformas, estamos por medio de Facebook, por medio de Radio Sion 540 AM, también en Sion TV, canal 35.2. ¿Y cómo nos pueden llamar, querido Profe Irra? Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros desde Tijuana, México, al 664-414-8638. Y si se encuentra aquí en el área del sur de California, se puede comunicar al 562-401-4070. Recuerde que también tenemos la línea del WhatsApp. Ahí si tiene pena en marcarnos, lo puede dejar el mensaje de voz ahí al 619-955-0043. Oye, ¿tú tenías pena antes de hablar en los micrófonos, mi querido Profe Irra? Aún tengo pena, pero como dicen, al agua patos. Sí, ¿verdad? De verdad que estaba allá afuera mientras estaba el apóstol aquí adentro en cabina y me sentía como que estaba a punto de entrar al doctor. Dije yo, ¿por qué tengo tantos Estabas nervios? temblando. De verdad, no, es algo muy maravilloso estar aquí en Radio Sion y compartiendo siempre con la audiencia, con los que están en cabina, porque agarramos aquí un momento, un tiempo, toda esta hora, aprendemos, pero también compartimos con las personas que están aquí en cabina, pero también las que están escuchando, las que deciden mandarnos un mensaje, las que deciden hablar. Tenemos temas acá donde nosotros podemos interactuar y sobre todo, cada vez más, acercarnos a ese diseño original. Eso, y animamos a toda la audiencia a que si tiene cualquier comentario, lo puede hacer mandándonos el mensajito de WhatsApp o también marcándonos, Kevin. Sí, fíjate que no se queden con la duda. Sí, que no se queden con la duda, que puedan aportar también, que puedan estar en sintonía. A veces fíjate que también recomendando el programa o los diferentes programas, ¿no? Es muy importante porque hay personas que no saben tal vez cómo predicarle a alguien, o tal vez no saben cómo acercarle el evangelio a alguien, y hay aquí en Radio Sion diferentes programas para diferentes edades, para diferentes personas que se quieren acercar, que quieren profundizar. Recientemente acabamos de estar en el programa de Escrito Está, donde hay muchas personas que se conectan, pero hay personas que siguen alimentándose con la palabra de Dios, con consejos, que eso viene a edificarnos. Por eso cuando terminábamos el programa el día lunes, hablábamos acerca de la importancia de la juventud, cómo la juventud, nosotros podemos hoy en día darnos cuenta de que aparentemente, fíjense, dije esto muy importante, aparentemente está desconectada, pero están usando diferentes herramientas como traer aprendizaje a sus vidas, y tengo experiencia de personas muy jóvenes que tienen ese anhelo de seguir predicando la palabra de Dios.
Entonces, cuando reflexionaba, recuerdas que hemos venido trabajando programas donde cómo pensar como Jesús, con la forma que nosotros debemos realmente en nuestro diseño original pensar como lo hizo Jesús, cómo actuar, y hoy quiero terminar con esta etapa de cómo actuar como Jesús, cómo conducirnos en la vida como Jesús, y nosotros nos damos cuenta de que eso identifica qué tipo de personas o creyentes somos nosotros, porque cuando nosotros venimos a las cosas de Dios, todos traemos diferentes circunstancias a nuestra vida, pero hay algo muy importante que estos días me ha venido surgiendo, de que fíjate, mi querido profe Irra, ¿cuántos años tienes tú? 34, gracias a Dios, la cumplí la semana pasada, 34 años. Fíjate que muy buena edad y muy buen punto, porque vamos a comprender muchas cosas hoy. Porque fíjate que Jesús tenía 30 años cuando empezó su ministerio. Prácticamente Jesús era un joven. Chavito. un joven, de verdad. Y muchas veces olvidamos esto porque tuvimos un segmento acá que no permitas que nadie menosprecie tu juventud. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes dice, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, fe, pureza y espíritu. Mientras tanto que llego, le dice Pablo a Timoteo, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza, para que tu aprovechamiento sea evidente ante los demás. Entonces, en los últimos segmentos hemos hablado acerca de la importancia de por qué nosotros debemos de leer la Biblia, que es algo aparentemente básico, pero si nosotros empezamos a irnos por ahí, nos damos cuenta de que en la Biblia encontramos diferentes tipos de lenguajes, los cuales muchas personas no entienden o malinterpretan. Cuando yo vine a las cosas de Dios, cuando yo vine al Evangelio, el Evangelio vino a mi vida, me alcanzó Jesús, lo primero que me identifica es de que tenía mucha ignorancia. Y sigo teniendo en parte, pero de lo que no debemos ser ignorantes es de un mundo espiritual. El mundo espiritual que gobierna aquí en esta tierra es el príncipe de este mundo, pero que también tenemos acceso a que nosotros poder ser regenerados en Cristo Jesús, poder llegar a esa regeneración, que nosotros podamos tener esa santificación para poder alcanzar la glorificación. Es el proceso que nosotros tenemos que cruzar, que Jesús nos enseña desde cuando habla con Nicodemo, le dice, es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces Jesús era bien joven, de verdad, Jesús era joven prácticamente. ¿Te imaginas cuando se enfrentaba con los del Sanedrín? Ay, ay, ay. Debería de estar bien preparado, debe de estar preparado. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan preparados nosotros nos consideramos que estamos en este momento? ¿Cómo nosotros nos encontramos en este momento para decir, estoy preparado, estoy listo para la misión que Dios tiene para mi vida, independientemente de la edad en la que nosotros nos encontremos? Porque Jesús a los 30 años empieza su ministerio, y con los que empieza a hablar, a los 12 dice de que ya estaba hablando con los doctores de la ley en el templo, haciéndole preguntas. Entonces, si nosotros somos padres, ¿verdad? Vamos a empezar de ahí. Si nosotros somos padres, ¿qué tipo de contenido estamos hablando con nuestros hijos? Hoy en la era digital, en la era de las plataformas, yo entro a TikTok y dependiendo el algoritmo que tú mismo hayas desarrollado, así es lo que te empieza a bombardear. Últimamente estuve haciendo TikTok Live y me empezaron a aparecer, fíjate, después cuando entro me empezaron a aparecer live casi de la misma línea. Del tema que lo que estabas hablando. Del tema que yo estaba hablando. Entonces uno mismo va creando unos algoritmos en lo que es las redes sociales. Pero si tú también te vas a otros extremos, eso mismo te empieza a bombardear los algoritmos. Entonces, de la misma forma, cuando nosotros le damos contenido espiritual a nuestros hijos, en el caso de José y María, dice de que como era de costumbre, iban a la fiesta, iban al templo, iban a la sinagoga, hablando de que Jesús, cuando se levanta a leer el rollo, iba a la sinagoga y le dieron el rollo donde estaba escrito acerca de él, que el Espíritu Santo iba a venir sobre él. Y dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Entonces vamos dándonos cuenta de que si nosotros vamos teniendo esto para que los hijos, las personas se acerquen a la palabra de Dios, vamos a depositar en nuestros hijos
lo que Dios quiere que esos hijos tengan. Entonces, cuando nosotros venimos a las cosas de Dios, o si nace en el cristianismo, es muy importante que nosotros empecemos a martillar con esto y no a imponer, porque muchos hijos, de verdad, fíjate que muchos hijos de personas cristianas abandonan el cristianismo porque es más una imposición que una exposición. ¿Sí entendiste eso? Sí, muchas veces se trata de forzar. Casi te obligan a hacer algo que tú dices como que... Sin tener la exposición. Ni el conocimiento. Ni el conocimiento. Wow. Por eso cuando dice la Biblia, enseña al niño en su carrera el camino en que debe de andar, y en cuando sea viejo no se apartará. Exacto. Identificar, muy importante es identificar cuáles son los dones, los talentos que nuestros hijos tienen. De hecho, la palabra educación viene de ahí, educare, que es extraer o hacer que el alumno o el estudiante pueda desarrollar sus habilidades, sus dones. Entonces, cuando vemos la importancia de la palabra de Dios, ese era uno de los temas que hemos tenido, porque es importante leer la palabra de Dios desde nuestra juventud, desde nuestra niñez. Y segundo, ¿por qué memorizar? Ahora, estos dos puntos, cuando los unimos a lo que Jesús hacía, ¿cuál era el mensaje que Jesús vino a compartir? ¿Cuál era ese mensaje que hoy nosotros debemos de seguir compartiendo y que no debemos de olvidar? Y la Biblia dice en Marcos capítulo 14, y aquí es donde vamos a compartir estos temas muy importantes, y en el segundo segmento siempre damos técnicas, estrategias, cómo nosotros podamos leer, cómo nosotros podemos memorizar la palabra de Dios y la importancia que tiene. Pero en Marcos capítulo 1, versículo 14 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Aquí hay 4 puntos de lo que Jesús enseñó a lo largo de su vida. Muy importante tener esto en cuenta, de que el tiempo se ha cumplido. Yo no sé si tú te has dado cuenta el tiempo en el que estamos viviendo, pero cuando Jesús viene, no era nada diferente a lo que se vivía hoy en día. Nosotros muchas veces decimos, no, es que no era lo mismo. Pero cuando tú vas y lees en el libro de Lucas capítulo 3, habla de las jerarquías que estaban dominando en ese tiempo todo lo que era Israel, por decirlo así, todo lo que era ese lugar donde Jesús nace. Habla de las jerarquías políticas, pero también habla del sistema religioso, porque estaba Anás y Caifás. La gente no tenía para dónde irse. Fíjense, en el ámbito político los romanos los estaban presionando. Y hoy nos damos cuenta en la vida cómo el sistema político está presionando en muchos aspectos, en cosas que usted y yo a veces no nos damos cuenta, pero es algo que nosotros venimos observando día tras día, de que el sistema político está siendo una herramienta del enemigo. Recuérdese que este gobierno, estos sistemas políticos, estos sistemas son de este mundo. Por lo tanto, dice el enemigo, cuando ataca a Jesús, le dice: todos estos reinos se me han sido dados. Entonces él es el gobernante por este momento, si se puede decir así, humanamente, del mundo caído. Pero nosotros que estamos en Cristo creemos de que Jesús es el que reina en nuestras vidas. Entonces dice: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Yo no sé si tú te has dado cuenta de que hay un tiempo señalado para cada suceso bajo el sol. Y hay un tiempo donde tú vas a compartir la palabra de Dios. Hay un tiempo donde tú vas a servirle a Dios. Y por eso es muy importante que nosotros seamos instruidos con la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios. Jesús aquí empieza a predicar y dice: el reino de Dios se ha acercado. Disfrutar del reino, entender que estamos en el reino de Dios, es algo maravilloso que nos haya podido suceder. De hecho, en la oración del Padre Nuestro, cuando nosotros nos ponemos a verla y nosotros empezamos a practicar esa oración, tiene al final algo que nosotros no deberíamos de olvidar. Cada vez que vamos a la oración, cada vez que vamos a la intercesión, cada vez que vamos a la búsqueda, sabiendo de que cómo empieza y cómo termina. Muchas veces yo he dicho esto, que muchas veces todos nosotros como cristianos, como creyentes, nos empezamos
o nos acomodamos desde abajo hacia arriba del Padre Nuestro. Líbranos del mal, Señor, no nos metas en tentación, por favor. Así empezamos. Claro que sí, el yo. Sí, así empezamos, Señor, por favor. Pero, ¿cómo empieza el Padre Nuestro? Fíjense, así de hecho, Padre Nuestro. O sea, esto ya es muy importante a tenerlo en cuenta, y aquí podríamos retraernos al Salmo 23, donde dice: Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Padre es ese proveedor, el Padre es como ese pastor que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos a la oración, muchas personas, fíjate querido Irra, audiencia, de que he estado compartiendo acerca de, para las personas que comienzan en el Evangelio o que no tienen una disciplina acerca de orar o leer la palabra de Dios, un devocional de 5 pasos muy bonito que nosotros podemos realizar y donde está implicada obviamente la oración. Pero ¿cómo termina esta oración que Jesús enseña? Dice: porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, para siempre, jamás. Amén. Todo lo que nosotros podamos orar, no solo sabemos de que estamos orando al Padre, que es el que tiene el cuidado de nosotros, sino que de Él es el reino, de Él es el poder para realizar todo aquello que nosotros le pidamos al Señor de acuerdo a su voluntad y hacer la voluntad de Dios. Creo que la doctora Katy también ha estado compartiendo de hacer la voluntad de Dios, así de que si usted sintoniza estos programas a las 5 de la tarde, vamos en la misma línea, o independientemente de la hora que usted sintonice Radio Sion, estamos conectados en la misma línea porque trabajamos para nuestro mismo Señor, Jesucristo, y de Él es el reino. Tengo plena confianza, plena seguridad que de Él es el reino, de Él es el poder, porque para Él es la gloria de lo que nos suceda a nosotros. Esto no lo debemos de perder de vista. Por eso cuando nosotros vemos cómo Jesús predicó el reino, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado y aquí viene y dice: arrepentíos. Esta palabra tiene mucho significado, mucha riqueza, y es lo que el profeta Juan el Bautista venía predicando: arrepentíos, convertíos, bautizaos, que nos bauticemos, porque el arrepentirse, usted que es estudioso, la audiencia de Radio Sion, que le gusta la palabra de Dios, usted sabe de que esa palabra arrepentidos en el griego quiere decir metanoia, que es un cambio de mentalidad de los pies, o más bien de la cabeza a los pies. Un cambio que se empieza a generar en nuestras vidas, que empieza a ver el efecto. Este cambio, esta transformación que empezamos a tener en nuestra vida, empieza a dar frutos, porque el Espíritu Santo viene a trabajar en nuestras vidas. Cuando empezamos a darnos cuenta de esto, hay algo que se repite: arrepentidos. Y la palabra arrepentidos en el hebreo es teshuvá, que dice regresar, volver del mal camino que llevábamos. Y es como que íbamos caminando dándole la espalda a Dios y empezamos a darnos cuenta de que vamos por el camino equivocado. Como decimos, hemos estado hablando de cómo pensar, actuar y ser como Jesús. Y dice la Escritura: porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Porque cuando los pensamientos nuestros no son como los de Dios, o no se acercan a lo de Dios, ya nuestro caminar está desorientado, está perdido. Pero por eso es de que nosotros tenemos que retornar, regresar, y la Biblia nos enseña de este mensaje. Si tú hoy estás pasando alguna dificultad, si tú sientes que te has desviado del camino o sientes que estás detenido, estancado, la Biblia dice arrepentido. Y arrepentirse no es sentirse mal, arrepentirse no es un sentimiento, arrepentirse va más allá, es una transformación que empezamos a sentir, a experimentar y a evidenciar en nuestra vida hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe. ¿Cuál es el camino que debemos de tomar como cristianos? La Biblia nos lo enseña en Efesios capítulo 4, en el 11 adelante, de que hay 5 ministerios que Dios ha dejado para instruir, para guiarnos, para que nosotros podamos llegar a esa estatura, para capacitarnos,
para que estemos listos para la obra del ministerio, porque estamos viviendo estos tiempos, estos últimos tiempos que dicen algunos que empezaron desde que Jesús viene. Por eso es que el tiempo se ha cumplido, se está terminando el tiempo, los últimos tiempos, y vemos las características de las personas sin Dios que habla Timoteo, las características que no deben de estar en nuestra vida. Y si nosotros empezamos a actuar como Jesús, eso va a empezar a desaparecer. Por eso cuando venimos a las cosas de Dios, hemos tomado parte de lo que dice arrepentirse. Cuando vemos esta palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no nos conforméis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. No nos conformemos. Y esa palabra, si usted va y la estudia un poco más, es como que hay sellos. Conformarse de que van sellando a las personas para que actúen, lo estoy parafraseando, para que actúen de acuerdo a un sistema. Y esto también lo podemos ver como que los están etiquetando. Y a veces ha llegado hasta el cristianismo, donde etiquetado, si es joven, el joven no busca de Dios, el joven aquí apartado, y te empiezan a menospreciar. Si te dedicas a leer mucho la Biblia, a citar muchos pasajes de la Biblia, es religioso. Y empiezan a etiquetar. Pero hay una etiqueta todavía más peligrosa, que es la que el mundo le está poniendo a la juventud. ¿Cómo nosotros vamos a poder deslindarnos de eso? Viniendo a Cristo, regresando. Y si por alguna razón tú te has desviado del camino, o tú no estás ni siquiera junto al camino, o estás junto al camino, hay que regresar a la senda antigua. Hay que volvernos al Señor. Hay que decirle: Señor, ayúdame con tu Espíritu Santo. Yo quiero caminar en tu camino, porque como dice la Escritura, uno de los yo soy que está en el libro de Juan, el Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Eso nos ayuda a que nosotros empecemos a caminar de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros. Y sigue diciendo: y creed en el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias. Aquella persona que tal vez está lejos del camino, aquella persona que va caminando en un camino en dirección opuesta al Evangelio, decirle: el Evangelio son buenas noticias, porque todos estábamos destituidos, por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio de la gracia que hay en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, Jesús mismo nos da vida eterna juntamente con Él. Si creemos, al que cree, Dios le dará vida eterna por medio de Jesús. Y este es el mensaje que nosotros deberíamos de estar compartiendo en las redes sociales, que nosotros deberíamos de estar compartiendo cuando hablamos con las personas si no conocen de Dios. Porque cuando nosotros venimos y ponemos nuestras ideas, muchas personas dicen: estás queriendo cambiar, estás queriendo tú ser visto. No, lo que dice la palabra de Dios es lo que nosotros compartimos. Ayer, mi querido Irra, antes de irnos a la pausa, recuérdese que son 2 segmentos, no le cambies. Si usted tiene alguna pregunta, alguna aportación que usted quiera darnos de acuerdo al tema o temas que hemos venido hablando, lo puede hacer. Pero fíjate, mi querido Irra, que ayer fui a predicar a un lugar y estaba compartiendo, y en la audiencia, es un lugar de rehabilitación, pero en la audiencia había llegado una familia que traía una hija que estaba con que tiene síndrome de Down. Entonces yo compartiendo. Cuando terminé, la muchacha, ya como unos 18 o 20 años, me dice: lo que usted está diciendo yo lo he leído. Pero me lo estaba diciendo así, de memoria. Oh, wow. O sea, tocó mi corazón, de verdad, me dieron ganas de llorar. Y yo le digo: wow, o sea, me sorprendió. Pero para mí todas esas son señales de la importancia de compartir el Evangelio, de compartir. Jesús compartía el Evangelio y decía: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está aquí. Arrepentidos, volvámonos y creed en el Evangelio, creed en todo lo que dice la Escritura. Por eso no nos avergoncemos. Jesús era joven, 30 años, se preparó desde los 12 o desde que nació, pero de los 12 ya vemos evidencia de lo que Jesús está
realizando. ¿Cómo ve, mi querido profe? La verdad que tremendo, Kevin, lo que me acabas de contar y qué bonito que la muchachita se recordó, ¿verdad? Lo que ha leído se lo atesoró en el corazón y lo pudo proyectar ahí. Sí, y porque nosotros muchas veces menospreciamos a las personas, pero como dije, la juventud también tiene ese valor de retener y no solo de retener, de practicar y compartir. Así de que no le cambie, en el segundo segmento hablaremos más de este tema. Regresamos en breve, no le cambie. Regresa. Gracias, querida audiencia, por seguir en sintonía de este programa aquí en Sion Multimedia. Es diseño original. Recuérdense que este programa son todos los días lunes y viernes a las 5 de la tarde en las diferentes plataformas. ¿En qué plataformas nos puede sintonizar o puede sintonizar Sion Multimedia, querido profe Irra? Claro que sí, nos puede sintonizar a través del YouTube Live, ahí nos busque como Radio Sion y a las 5 de la tarde en punto aparecemos ahí, es diseño original. También a través del Facebook Live, ahí también nos busca ahí en el Facebook la página de Radio Sion y vamos a aparecer a las 5 de la tarde y también a través de radiosion540.com, la página oficial de Radio Sion. Nos busca ahí y ahí tenemos a aparecer ahí una pantallita ahí. Ahí nos puede mirar, querida audiencia. También aparecemos si se encuentra en el área de Los Ángeles a través del canal 35.2, el canal local aquí en Los Ángeles. Ahí salimos en HD, en High Definition, Kevin. Ahí se nos ven todos los colochos, dicen en El Salvador. Todos los chinos aparecemos en un México. poquito más gorditos, Sí, porque sí. en la tele nos inflamos poquito. Dice el hermano Luis que ajá. Cachetoncito, ya cachetoncito. Gracias, mi querido profe Irra. Y también queremos decirle a la audiencia que si usted se puede comunicar con nosotros por teléfono, ya los dio, creo, mi querido profe Irra. Pero lo vamos a dar otra vez nuevamente. Si se encuentra en el área de Tijuana y se está echando un buen taco ahí y nos está escuchando viernes, a la vez, se puede comunicar al 664-414-8638. Si se encuentra aquí en el sur de California, ahí nos va escuchando a través de la 540 AM. Se puede comunicar con nosotros al 562-401-4070. Y si tiene pena y gusta mandar su mensajito de voz, lo puede hacer a través del WhatsApp al 619-955-0043. Y aquí lo tocamos para que la audiencia lo escuche. Sí, así de que ya sabe cómo se puede comunicar acá y compartir. Fíjate que a veces me dicen, oye, no, te estaba viendo, estaba en Houston, tengo amigos de Houston, amigos de Las Vegas, y digo eso porque son del Salvador, y hoy en El Salvador, no sé si en México, pero en algunas partes de Hispanoamérica se celebra el Día del Trabajo, el Día del Trabajo, ¿no? Vi que habían unas marchas aquí también en el centro de Los Ángeles. Estaban marchando, pero para decir, denos el día. Sí, cuando me hablan amigos de allá de El Salvador, me dicen, oye, ¿estás descansando este día? ¿Es festivo? No, aquí es parejo. Aquí nunca para, aquí uno. Aquí solo el 4 de julio he visto de que es muy celebrado por todos, y el día de Thanksgiving, ¿no? El día de Acción de Gracias. El Labor Day también creo que también lo descansan. Sí, algunos lugares, ¿no? No, algunos creo. Bueno, yo en la radio creo que sí lo descansan. Es que como dijiste taquitos, dije yo, no, pues las personas que no han trabajado, pues más a gusto están haciendo su carnita asada, claro. es long weekend para ellos, o fin de semana largo en todo México, El Salvador. Sí, yo escuché que mi hermana me comentó que ellos iban a descansar. Sí. Entonces agarran puente. Sí, Ellos le dicen el puente. ¿no? El puente. Wow. Sí, y como también viene 5 de mayo, ¿no? Estamos en un mes. En un nuevo mes ya, 5 de mayo 2026. Wow, vamos. Estamos a 1 de mayo hoy. 1 de mayo. Toca renta también. Ya me pusiste triste. Ya no los... Ya lo pagué hace 2 días. Sí, fíjate que también, es que me recordé que no había compartido las noticias del día. No, es que vi que, no sé, no he verificado. La audiencia de saber más que lo que lo voy a decir. Es de que creo que en El Salvador, ya ves de que es muy popular ahorita las cárceles del Salvador, pero sí. Vi que Miel San Marcos fue a dar no concierto, sino a ministrar en la cárcel, y es una noticia que ha estado impactando wow. Al mundo cristiano, porque
en medio de todas las controversias que hay en El Salvador por las cárceles o por el trato a las personas que están ahí, es algo muy significativo estos tipos de actos. Pero por eso aquí en Diseño Original tratamos de estar bien diseñados para no llegar a un lugar así. A ver, y a la vez traer también esperanza a las personas que están ahí. De verdad que hay esperanza mientras hay vida, dice la Biblia, mientras hay vida hay esperanza. Por eso estos mensajes lo que hacen es que nosotros podamos reflexionar, que nosotros podamos retornar al buen camino, andar por él, preguntar por ese buen camino, cuál es y andar por él. Eso es de que si desde nuestra juventud nosotros empezamos a practicar la palabra de Dios, fíjate que algo que quiero dejarle hoy a la audiencia, también quiero saludar a las personas que están en este momento en Facebook. Hay audiencia en Facebook, en live. Después también hay personas que lo ven. Pero fíjate de que una de las cosas que he venido meditando y pensando con todo esto de Jesús, de nuestra vida como cristianos, los tiempos que estamos viviendo y que muchas personas ya dan por hecho muchas cosas por el simple hecho de ser cristianos, pero oía algo que me gustaba mucho, que es la oportunidad que nosotros tenemos de hoy en día compartir la palabra de Dios, ser partícipes del Evangelio. Y dice la Biblia en Timoteo capítulo 2 de Timoteo 1:14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda, fíjate, guarda el buen depósito, o sea, se está refiriendo a nuestro cuerpo y a lo que ha sido depositado, el Espíritu Santo, pero también algo que te quería compartir, Irra, es de que a nosotros se nos ha compartido la palabra de Dios, pero vemos que en el transcurso del tiempo muchas personas empiezan a transgiversar la palabra de Dios, muchas personas empiezan a confundir la palabra de Dios, muchas personas empiezan a menospreciar la palabra de Dios, aún dentro de los sistemas a veces religiosos. Entonces, uno de los privilegios que se nos ha dado a nosotros es guardar esa palabra, retener esa palabra, pero a la vez compartir la palabra del Señor, que nosotros podamos llevar este mensaje genuino a todas las personas que están esperando una palabra de fe, una palabra de amor, una palabra que los ayude a salir de ese lugar donde están. Y solo lo podemos hacer cuando la palabra es genuina, cuando la palabra viene guiada por el Espíritu Santo, cuando es el Espíritu Santo que alumbra esa palabra que está siendo enviada por estos medios, por las redes sociales, por los diferentes medios. Entonces nosotros tenemos ese privilegio de guardar la palabra de Dios en nuestras vidas, pero también de compartirla. Porque mira la importancia que tiene, como decíamos, Jesús leía la palabra de Dios. Leer hoy en día, leer y escribir, muy importante, tiene grandes beneficios. Leer y escribir dice de que potencia nuestra agilidad mental. Ya de hecho, esto es algo muy importante. Amplía nuestro vocabulario. Y el leer y escribir son dos prácticas hasta terapéuticas hoy en día. O sea, fíjate, el leer, Jesús leía la palabra de Dios. El judaísmo se predomina por el pueblo del libro. Y es muy importante, pero también el escribir. Por eso nos han llegado las escrituras, porque alguien escribió. Se tomó el tiempo de escribirla y se fue pasando por generación en generación. Entonces, la importancia de esto es de que también amplía nuestro vocabulario. Cuando nosotros empezamos a leer más, cuando nosotros empezamos a dedicarle tiempo a la lectura y a la escritura, empezamos a desarrollar estas habilidades también, mejora nuestra comprensión. Cuando nosotros, la lectura, yo digo que es como estar golpeando hasta que lo entiendo, hasta que entra. Como cuando éramos niños y las matemáticas. No me recuerdes, Kevin. Las matemáticas, sí, no nos quedaban y ahí estaba la chancla de la mamá o del papá diciendo, pa, si no te la aprendes, ya sabes. Traumado quedé. Te la aprendes porque te la aprendes. Pero amplía nuestra comprensión. Reduce el estrés para las personas que ya tienen este tipo de circunstancias en la vida.
También dice de que fomenta la empatía, que esto nosotros como creyentes es la compasión en Dios. Cuando nosotros empezamos a estudiar la Escritura, de hecho he visto a predicadores que cómo los golpean porque se equivocaron en algo y la Biblia nos enseña de que si alguno cae, para el Señor cae. La Biblia nos enseña de que si alguno es sorprendido en alguna falta, con espíritu de mansedumbre, restaurarle si te crees espiritual, sabiendo de que tú mismo estás propenso a cometer errores. Entonces es muy importante esto de que fomentar la compasión, la misericordia. Jesús le dice, id y aprended lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Los he llamado al arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, desarrollamos este tipo de características, de virtudes que Dios tiene en nuestras vidas. También mejora la comunicación. No solo nuestro vocabulario, sino la comunicación, porque tenemos más habilidad para poder hilar contenido que hemos estado constantemente en contacto, leyendo, escribiendo, y eso penetra en nuestra vida, es parte de nosotros, para que cuando venimos a las cosas de Dios podamos memorizarlas también. Estas prácticas nos ayudan a que nosotros la podamos memorizar, la comunicación. Si usted quiere comunicar un mensaje, a veces es muy importante leer más, escribir más, pero sobre todo yo digo de que el Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros, nos ayuda, nos guía y nos fortalece para seguir avanzando en el Evangelio y sobre todo compartir. Pablo nos enseña acerca de todo esto. Pedro dice de que era una persona del vulgo y sin letra, mas sin embargo cuando viene el Espíritu Santo lo toma y acciona. Y por último, enriquece nuestro conocimiento. Nuestro pueblo perece porque le falta conocimiento. Esto es muy importante. Por eso tenemos en la línea a nuestro querido hermano Juan Fuentes. Adelante. Bendiciones, hermano Kevin. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén. Aquí escuchando el programa y como dijiste que es el último programa de lo que es el tema que has estado tocando, ¿verdad? Entonces, en cuanto a leer y a estudiar, es importantísimo porque ahí es donde vamos a aprender, ¿verdad? Pero yo en lo personal, en mi experiencia, en mi vivencia, cuando yo comencé, el Señor me dijo que yo leyera toda la Biblia. Entonces me dijo, vas a empezar con un capítulo, ¿verdad? El Génesis es un capítulo. Yo comencé así, comencé a leer un capítulo. No fue fácil, nos hace falta mucho, ¿verdad? Tenemos que aprender, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, pero lo importante es comenzar. Si no hay comienzo, no hay nada, hermano. Lo importante es como digamos, ahorita viene a mi espíritu, es como que hay digamos, mucha leña así junta, pero sin fuego. Pero un fosforito y prende toda la leña, ¿verdad? Amén. Es similar a eso, porque un capítulo, ya cuando uno va a un capítulo, después lee uno, dos, yo así he ido. Uno lee dos, porque lo que pasa es que uno adquiere una práctica. Exacto. ¿Verdad? ¿Qué es practicar? Practicar, como un día dijiste, hermano Kevin, es hacer algo constantemente, ¿verdad? Eso es práctica. Amén. ¿Verdad? Entonces, pero también en el transcurso uno va aprendiendo cómo manejarlos. Es bien importante todo, hermano. Mire, los signos ortográficos, en lo personal yo cuando leo, el Señor me ha dicho, cuando leas, pon atención, ¿quién está hablando? ¿A quién le está diciendo la palabra de Dios? ¿Verdad? Y vemos todo el libro. Y en realidad, en la Biblia no hay. Se le está cortando un poco, hermano Juan Fuentes. Bueno, se nos cortó la llamada, pero gracias, hermano Juan Fuentes, siempre de bendición sus comentarios. Eso es lo importante, como siempre con nuestro hermano Juan Fuentes hablamos de nosotros cómo leer la palabra de Dios, ir buscando significado. Y es que fíjese que hay
unas prácticas que nosotros hemos desarrollado. Dentro de ellas está la práctica de la lectura de la Biblia, que es como nuestro GPS, es como nuestra guía que nos va llevando de punto A a punto B, como Jesús dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Recuérdese de que la palabra es el verbo se encarnó. Entonces, la palabra de Dios es muy importante es lo importante en nuestra vida para que podamos caminar de acuerdo a lo que Dios quiere. Jesús leía, y esto es algo muy importante, una de las cosas que en el tiempo vemos cuando usted va a la historia es del oscurantismo, que la palabra de Dios solo se leía en latín. Y esto es algo donde las personas no sabían porque solo se leía en lo que era la iglesia, pero no tenían contacto. Cuando viene la Reforma, que es una de las cosas significativas que tiene la Reforma, empieza justamente en ese tiempo, también empieza la imprenta. Entonces se empieza a dar la Biblia. Por eso muchas personas se empiezan a dar cuenta. De hecho, la versión Valera, primero la Reina, que es la versión del oso, fue traducida por esta persona que empezó a darse cuenta de la importancia de que las personas tenían que tener la Biblia. Y Martín Lutero, ahí es donde empieza a ver lo que es esa protesta, que por eso lo llaman protestante, pero porque habían indulgencias que se estaban haciendo, pero todo es por la escritura y por la lectura. O sea, cuando uno empieza a leer, se va dando cuenta de cosas que antes solo había oído, pero había oído dependiendo la línea en que se encontraba, pero cuando tú empiezas a indagar, esto va siendo muy importante. Por eso es de que cuando nos acercamos a la Biblia o algún libro, lo importante es cómo nosotros lo empezamos a entender, cómo nosotros nos acercamos, por qué nos acercamos. Fíjate, Irra, de que yo tengo libros a veces de que los he querido leer y no los puedo leer, de verdad no los puedo leer, no entiendo el contenido, aunque tengo diferentes formas de cómo leerlo, no entiendo el contenido, pero más que todo el contenido es la dirección que me quiere llevar, hacia dónde me quiere llevar. Una pregunta, Kevin, ¿por qué no lo has leído? ¿Por la forma de cómo está escrito o por el lenguaje? Puede ser por el lenguaje y porque hay cosas que a veces uno todavía no conoce y más adelante ya tienes como herramientas que te ayudan a entender esos libros. Más claro. Y eso es algo que muchas personas que se dedican a leer se dan cuenta de que hay libros que aunque lo quieras, lo tengas, pero no lo entiendes. Y he escuchado de muchas personas que son máximos lectores de cómo también un libro, y esto pasa pues obviamente en nuestra Biblia, cómo vamos extrayendo cada vez más un contenido y a veces del mismo versículo. Del mismo versículo porque ya estamos más amaestrados. Tenemos, como dice la Biblia, los sentidos más ejercitados, los sentidos espirituales. Por eso Pablo mismo dice, yo les traía vianda, pero todavía tenés necesidad de leche. Exacto. Y es que mira, la Biblia, estas son las prácticas que quería decirles que tiene la Biblia. La Biblia se lee, la Biblia se oye, la Biblia se memoriza, la Biblia se practica, la Biblia se medita y más adelante la Biblia se empieza a estudiar para poderse enseñar. Son 7 etapas. 7 etapas que nosotros podemos encontrar en la Biblia y pueden haber más, pero estos están dentro de las prácticas de leer la Biblia, que es nuestro GPS. Pero hay un proceso también, porque la Biblia, cuando nosotros nos damos cuenta que la Biblia es como fuego, la Biblia es como martillo, la Biblia es como espejo, la Biblia es como espada, la Biblia es como lámpara, la Biblia es como medicina, la Biblia es como alimento, es como una semilla. Entonces imagínate cómo tú te acercas. Te acercas duro, necesitas el martillo de la palabra. Para que te quebrante. Sí, y ahí podemos ir sacando diferentes aspectos, pero esto es muy bonito. Pero mira lo que también tiene la Biblia. La Biblia es como leche. Ya vamos en el ámbito del alimento. Dijimos de que la Biblia es como alimento, ¿no? La Biblia es como leche. ¿Qué es lo que se le da a un niño cuando recién nace? Leche. Y la Biblia dice esto, de que desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, y por eso la importancia del buen depósito. Es que el depósito es muy importante en este tiempo, la leche no adulterada. También dice de que es como pan. Bueno, antes del pan está el agua. La Biblia es como el agua.
que nos limpia, nos lava, pero lo segundo que le dan después de leche al niño a veces es agua. Es agua que lo va hidratando. De hecho, estamos más, nuestra constitución humana está más llena de agua que de otra cosa. Somos más agua, de verdad. En la tierra hay más agua. Dicen que el cuerpo está compuesto por agua, por unos ciertos porcentajes, Sí, ¿no? sí, nuestro hermano Lucito debe saber, es el de los datos aquí. Pero dice de que es como leche, como agua, y luego es como dice pan. Dice que 75% de nuestro cuerpo de agua. Ajá, ya ves, o sea, imagínate, 75%, gracias tío Luisito, siempre ahí en la jugada. Es 75%, somos 75% agua en nuestro cuerpo, es muy interesante. También la Tierra es más agua, o sea, el planeta Tierra tiene más agua. Y nos damos cuenta que es como agua que nos va limpiando, nos va purificando, pero también es como pan. Jesús mismo dice de que multiplica el pan, el maná en el desierto. También es como miel. Fíjate que esto es muy bonito porque es como miel. Y la miel, dicen de que abre los ojos, que esto es la revelación que tenemos por medio del Espíritu Santo. Pero vamos a llevarlo más terrenal. Nos deleitamos en la palabra. Más dulce que la miel, dice la palabra de Dios en Salmo 119, donde está un acróstico del alefato hebreo muy maravilloso, que nosotros podamos entender ese salmo que es dedicado a la palabra del Señor. Como toda la palabra es la palabra, ¿no? Valga la redundancia. Es como miel, es como carne, que ya este es un alimento más sólido. De hecho, hay varios aspectos muy bonitos que podríamos hablar, ¿no? Que nos enseña todo esto acerca de acercarnos a la palabra de Dios. Y también es como vino. Y es como pescado, que ya estas son cosas que Jesús les dio pescado después de que Él resucitó, cuando fue a buscar a sus discípulos que se habían ido a pescar. Él regresa y les prepara un pescado. Porque la palabra de Dios va avanzando en nuestras vidas a medida nosotros vamos sumergiéndonos en ellos. Es algo maravilloso que tú te puedes deleitar en la palabra de Dios cuando empiezas a estudiarla. Esta ya es la etapa de quererla estudiar, de quererla profundizar. Por eso cuando tú decides regresar la palabra de Dios, y por eso diseño original es muy importante, porque cuando nosotros estamos nutridos con la palabra de Dios, con la leche no adulterada, tenemos un crecimiento que es el que Dios da, porque acuérdense de que uno es el que planta, uno es el que siembra, el otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Esto es muy importante entender. Ni el que riega ni el que siembra es nada, sino Dios el que da el crecimiento, pero cada uno recibirá su recompensa. Entonces, si tú sientes que te has alejado, si tú te sientes que estás un poco triste, un poco agüitado, achicopalado, como dicen, necesitado de una palabra, mira lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es todo en nuestras vidas. La palabra de Dios es la que nos sacia, la palabra de Dios es la que nos guía, la palabra de Dios es la que nos instruye, la palabra de Dios es la que nos edifica, la palabra de Dios es la que nos sana por medio del Espíritu Santo, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Por eso nosotros aquí en Radio Sion estamos enamorados de la palabra de Dios, desde el niño hasta el anciano, desde pasando por el joven, por el adulto, por aquella persona que ha empezado este caminar en Cristo Jesús. Como Jesús a los 12 años ya estaba hablando con los doctores de la ley, y a los 30 años, miren, niño y joven, empezó su ministerio. No hay edad. No sé qué tú estás pasando, pero recuerda que la palabra de Dios tiene el potencial necesario para sacarte de donde estés, y sobre todo para que regresemos al Padre, como el hijo pródigo dice de que volviendo en sí, y con esto vamos a concluir, dice que se había alejado de la casa del Padre, pero volviendo en sí recordó que en la casa del Padre aún los sirvientes tienen que comer. A veces las personas andan buscando qué comer en otro lugar, pero la palabra de Dios es nuestro alimento, es nuestro diseño. Y regresó y se le dio vestidura, que es dignidad, se le dio anillo, que es autoridad, y se le dieron sandalias, que es libertad y dirección en Cristo Jesús. Y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cómo ve, mi querido profe Irra? Y la verdad que es cierto, Kevin, cuando recibimos la palabra del Señor, viene como un sustento, una paz, y nos sentimos
enamorado, se puede decir. Sí, de verdad que nos enamora la palabra de Dios porque es donde nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de la obra que tenemos que realizar. Porque como dice la Escritura, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuáles son las obras que Dios te puso que hicieras? O como dicen algunos, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? O más que todo, ¿cuál es el sentido de la vida? La palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos enseña cuál es el buen camino, quién es nuestro Salvador, quién es nuestro guía, y que ese Salvador dejó promesas y una de ellas es que Él va a regresar por todos aquellos que guardan su palabra, por todos aquellos que creen en Él, y aunque mueran, vivirán, porque Él es la resurrección y Él es la vida, y la vida eterna. Así de que este ha sido su programa Diseño Original. Los ha acompañado mi persona, Kevin Ramírez, y nuestro querido profe Israel Hernández, aquí en Controles, acompañándonos, querida audiencia. Nos miramos el lunes, Kevin. A las 5 de la tarde, querida audiencia, en Así es. Diseño Original. No hay nada más poderoso que descubrir quién eres en el plan original de Dios. Recuerda, fuiste diseñado para vivir en libertad, propósito y plenitud. Esto fue Diseño Original con el motivador Kevin Ramírez. Desde el principio, fuimos diseñados por Dios para reflejar su perfección. Hasta la próxima serie, aquí en Sion Multimedia. En Radio Sion, agradecemos a los guerreros que nos apoyan con sus oraciones y donaciones. También a nuestros patrocinadores. Juntos somos portadores de buenas nuevas.